Buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema del día de hoy es efectos en las actividades de PLD en áreas claves de la entidad financiera. Vamos a abarcar temas como el costo-beneficio del cumplimiento de la materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, interacción de las áreas en la prevención del lavado de dinero, la responsabilidad conjunta en el cumplimiento de la norma. Es un gusto presentarles a la maestra Luz Berenice Trujillo Mendieta, directora de PLD y financiamiento al terrorismo en Bisolver. Muchas gracias, maestra Luz. Podemos comenzar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Sofón por su invitación. Soy la socia directora de la firma Bisolver del área de prevención del lavado de dinero y cumplimiento. Bienvenidos a este curso de efectos de las actividades de PLD en áreas claves de la entidad financiera. Es muy importante que nosotros veamos al área de prevención del lavado de dinero como un área clave para que podamos y seguir creciendo. Por el afán de poder colocar productos y servicios, tenemos que hablar de cumplimiento como un todo para que Luz, ¿nos escuchas? listo, ya los escucho. ¿Me escuchan ya? Sí, ya te escuchamos. Ok, bueno, vamos a empezar otra vez. Al parecer se fue el internet, pero ya lo recuperé. Bueno, les comentaba que en este webinar vamos a ver cómo el área de prevención del lavado de dinero no es un tope para la colocación de nuestros productos y de nuestros servicios, sino así es un impulso para que ese dinero que estamos obteniendo de estos productos que estamos colocando se siga manteniendo en nuestra sociedad y no así tener que pagar multas o tener que tener sanciones porque no llevamos la norma y no la llevamos a cabo debidamente. En el desarrollo de las actividades de las áreas claves, podría haber alguna deficiencia, algún error por parte de estas áreas. Y el área de prevención del lavado de dinero va a ser nuestra segunda línea de defensa, en donde va a poder identificar estas áreas de oportunidad, identificar en dónde estamos cometiendo esos errores o dónde podríamos tener una brecha de incumplimiento. Y entonces así poder ayudarnos a tapar esa brecha y a que todo siga caminando como debe de ser. Y como les comento, no tener que estar pagando multas. Entonces, podemos seguir avanzando todos juntos y no detener la colocación, pero sí ir encaminados al cumplimiento. Los diferentes organismos internacionales, como lo es el Gafi, Basilea, Wolfsberg, Egmont, son muy importantes para ese tema de prevención del lavado de dinero. Pero uno de los más importantes, de los más destacados, de donde vienen esas obligaciones que el oficial de cumplimiento va a ir viendo día con día, es Gafi con sus 40 recomendaciones. En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva han sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales. Por ello, México se ha sumado a estos esfuerzos mundiales
al ser parte de los principales organismos multilaterales especializados en la materia, como el Grupo de Acción Financiera Internacional. México es miembro del pleno derecho del GAFI desde el año 2000 y 6 años más tarde del organismo regional Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. En el marco de dicho grupo, México ha sido objeto de evaluaciones mutuas, y esto es porque debemos darle un cumplimiento a estas 40 recomendaciones del GAFI porque nos mencionan lo mínimo necesario que tenemos que hacer para poder identificar esos clientes, para conocer el origen y el destino de esos recursos, para que no venga la delincuencia organizada a lavar dinero a nuestra entidad. Por eso es que con estas evaluaciones que hace GAFI a México, nos puede ir redireccionando y diciéndonos en dónde estamos mal, en dónde podemos ir mejorando, al igual que lo hace el oficial de cumplimiento de nuestra entidad, al igual que lo hace nuestro auditor interno o externo, o la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y hablando del tema de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, podemos ver a las autoridades nacionales que nos van a ayudar en el tema y la lucha de la prevención del lavado de dinero. En prevención y detección vamos a tener a los sujetos obligados como parte del sistema financiero, a las SOFOMES ENR, y también podemos tener aquí a las actividades vulnerables. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuáles van a ser nuestras funciones? Va a ser identificar y conocer a nuestros clientes, monitorear las operaciones de riesgo, detectar operaciones de riesgo y enviar reportes y avisos a la unidad de inteligencia financiera. Esto va a hacer que nosotros podamos darle a conocer a la unidad a través de nuestros reportes o, para el caso de las vulnerables, a través de sus avisos, toda la información que debe de conocer de un caso que tengamos sospechas de que se está lavando dinero o que está financiando el terrorismo. Luego venimos con los organismos reguladores, que son las unidades, por ejemplo, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, que va a hacer una creación del marco jurídico relativo a prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por medio de formulación de políticas de promoción, regulación y supervisión. Interpretación también del marco normativo, porque si la Unidad de Inteligencia Financiera va a emitir esta normatividad, entonces nos puede ayudar a su interpretación. ¿Qué es lo que les tenemos que dar? ¿Cómo es que lo quieren recibir? También así, por ejemplo, cuando mandamos estos avisos o estos reportes, esos layouts, esta unidad nos ayuda a poder identificar qué es la información que quiere que se le proporcione y de qué forma quiere que se lo hagamos saber. Entonces, todo esto de las mejoras en los diferentes reportes, en los diferentes avisos, todo esto va a ser emitido a la unidad de inteligencia financiera para que la reciba, la analice y la disemine. La unidad de inteligencia financiera, al recibir estos avisos, estos reportes, va a poder darle un plus a esta información. No solamente se trata de recibirla, no solamente se trata de pedir más información, sino también así de llevar a cabo una investigación. No sé si vieron, por ejemplo, el caso de el Bester Gordillo, cuando salió publicada la red en donde ella había comprado joyas, había comprado bolsos, tenía fideicomisos, había comprado inmuebles. Entonces, cuando la presentaron en las noticias, toda esta red, esos puntitos que veíamos, alguno de esos pudimos haber sido nosotros. Por eso es que es tan importante guardarle toda esa información a la unidad durante 10 años, porque en cualquier momento podría ser de utilidad para la autoridad. Ya vieron que si pudieron recibir hace 3 días más o menos, algunos cayeron el viernes, otros cayeron hace 3 días, oficios que mandó la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde nos estaban solicitando información de ciertas personas, donde necesitaban todo su expediente.
todo su expediente y si tienes operaciones con esa persona, qué créditos tuviste, si te pidió un fideicomiso, en dónde estaba, qué parte del fideicomiso es fideicomitente, es fideicomisario, es delegado. Necesita toda la información de esas personas físicas o morales. También así, nosotros debemos de resguardar, si en algún momento mandamos alguna operación inusual, resguardar esa información, alguna relevante, alguna interna preocupante. Toda esa información le va a poder servir a esta unidad de inteligencia financiera. ¿Qué pasa con la prevención? Ahí tenemos a los organismos supervisores que van a poder vigilar el cumplimiento de estas normas. Esta unidad de inteligencia financiera nos va a apoyar y va a supervisar que los sujetos obligados del régimen de prevención del lavado de dinero cumplan con sus obligaciones adecuadamente por medios de acciones de vigilancia e inspección. Luego tenemos en prevención y detección, porque ya la vimos en la parte de la prevención con la normatividad, y la parte de la detección la vamos a ver con la recepción, con el análisis, con la diseminación de la información que le demos. La unidad va a recibir todos esos reportes de 24 horas inusuales, relevantes, y va a ver cuál de ellos tiene mayor prioridad. Si nuestro sistema automatizado arroja todos los reportes, arroja 10 reportes al día, 10 alertas, perdón, al día. Nosotros tenemos como oficiales de cumplimiento que ver cuáles de ellos realmente tienen la información que la unidad debería de conocer. O a lo mejor hizo un pago anticipado, pero ¿por qué lo hizo? ¿Hay una justificación detrás? ¿Hay un origen de esos recursos? Si lo hay, entonces no es necesario mandarse a esta unidad de inteligencia financiera esta información. Pero si no lo hay, si el cliente se rehúsa a darnos la evidencia, si nosotros no hacemos nuestro trabajo como oficiales de cumplimiento, pues dejamos a esta unidad en estado de indefensión. Esta unidad, cuando tenga esos reportes, esas operaciones que sí sí tienen que ver con actos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, va a poderlos pasar a la de combate, y entonces aquí vemos a la Fiscalía General de la República investigar y perseguir los delitos de origen federal y estatal, incluyendo lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y también vemos la impartición de justicia, impartición con apego al marco jurídico de la nación, garantizando el Estado de Derecho, incluyendo los actos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Entonces, estos organismos internacionales y estas autoridades nacionales nos van a poder encaminar a la normativa en materia de prevención del lavado de dinero. Y vamos a encontrar en las disposiciones de carácter general lo mínimo necesario que podemos hacer para prevenir el lavado de dinero como oficiales de cumplimiento. La normativa en prevención del lavado de dinero a través de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 bis de este último ordenamiento aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, que se reformaron por última vez el 9 de septiembre del 2021. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, para hacer una revisión de estas disposiciones de carácter general, va a poder hacer 3 tipos de visitas: ordinarias, especiales y de investigación. Las visitas ordinarias que va a poder ejecutar son aquellas que vienen calendarizadas, que ya saben cuántas SOFOMES GNR va a revisar este año o cuántas va a revisar en el 2023. Las especiales son aquellas que pueden llegar a lo mejor a través de un reporte. Si Banco Patito S.A. nos reportó a través de una operación inusual y se cree que se está lavando dinero en mi SOFOM, entonces pueden llegar a hacer estas visitas especiales.
o si necesitan más información de mi cliente Pedrito Fernández, entonces van a hacer esas visitas especiales porque ya hay un indicio que se está utilizando a tu entidad para lavar dinero o tu entidad está lavando dinero o financiando el terrorismo. Y las de investigación, ahí literal dicen arriba las manos. No pueden sacar nada, no pueden sacar nada físico, nada electrónico, todo se queda en la empresa y entonces la interviene la comisión y empieza a hacer sus investigaciones. Con todo esto que acabamos de ver acerca de las autoridades reguladoras, supervisoras, el GAFI y el debido cumplimiento que debe de hacer el oficial, esto es porque a través de las áreas claves de nuestra entidad, si en los procesos que desarrollan estas áreas claves existe algún incumplimiento a las disposiciones, entonces es ahí en donde el oficial de cumplimiento tiene que entrar como la segunda línea de defensa. Este diagrama de flujo que les presento aquí es un proceso que pueden estar llevando ustedes en su entidad con relación a la política de identificación de nuestros clientes. Y podemos ver primero que es la verificación y la compilación de la información y documentación de los clientes y de los usuarios. Necesitamos conocer con quién estamos trabajando, entonces armamos un archivo físico o digital. Se puede tener todo físico, se puede tener todo digital, pero necesitamos que cuando la autoridad venga, se lo proporcionemos en tiempo y en forma. Y de ahí vamos a pasar a mesa de control o el área de crédito con una revisión de la información y los formatos de identificación. Y entonces en esta revisión de la información, si tenemos un expediente incompleto, esta mesa de control, su obligación es regresarlo al área de promoción o a los asesores para que puedan recabar esos documentos que nos hacen falta. Si tenemos un expediente completo, entonces pasamos a la siguiente etapa porque toda esa documentación, todos esos datos que ya se recabaron de los clientes son capturados dentro del sistema automatizado. Y cuando se hace la captura de esta información, podemos ver ahí la verificación en las listas negras a cada uno de los clientes o de los usuarios. Por el tipo de listas del 69 del Código Fiscal de la Federación, la de Interpol, FBI, las listas del GAFI. Si no existe alguna coincidencia, entonces pasamos a la firma del contrato, la adquisición de los productos financieros y la dispersión del recurso a través del área de finanzas o de tesorería. Pero, ¿qué pasa si tenemos una coincidencia en estas listas? Entonces, si tenemos esa coincidencia, el área de prevención del lavado de dinero tiene que recabar mayor información, por lo tanto, regresa a este cliente para que se recabe por el área de promoción más documentación. Supongamos que sale en la lista del 69 del Código Fiscal de la Federación. Pues necesitamos saber que nuestro cliente no es un evasor fiscal, porque recuerden que hay delitos subyacentes al lavado de dinero y la evasión fiscal es una de ellas. Entonces, tenemos que identificar que nuestro cliente no sea un evasor fiscal, que esté en regla en su debido cumplimiento con el SAT. Entonces, hay que solicitarle al área de promoción que nos dé documentación de por qué está en esa lista del 69B, si ya lo debieron haber sacado de la lista, puede ser que no se ha actualizado, puede ser que tenía ahí unas multas pendientes y se convirtieron en créditos fiscales. Entonces necesitamos saber por qué estaba en esas listas, primero, y en segunda, si ya lo debieron haber sacado o no. Entonces nos regresamos al área de promoción y que el promotor le solicite su opinión de cumplimiento positiva, que les solicite si podemos ver una pantalla de su portal del SAT para ver que no haya ahí algún adeudo y del adeudo que hubo, que nos enseñe el pago de ese adeudo.
que ya se haya liquidado. Entonces, como les comentaba, esto es un diagrama de flujo que puede ser que lo vengan así utilizando en su entidad, si son grandes o pequeños, y a lo mejor en algunos otros procesos intervienen algunas otras áreas, pero aquí podemos ver eso mínimo necesario. ¿Qué pasa cuando esta área de promoción no sigue los aspectos claves? Por ejemplo, no tener una calidad de la información. Si estamos identificando a nuestro cliente, si lo estamos primero, estamos sabiendo con quién estamos trabajando, cómo se llama, dónde vive, cómo nos va a pagar. Entonces, necesitamos la calidad de la información en esos datos y en esos documentos. No es lo mismo que nuestro promotor capture Pérez con S que con Z. No es lo mismo que le quite un apellido. No es lo mismo que no coloque su dirección completa o se equivoque en la fecha de nacimiento que está incorporando. Todo eso es necesario porque si el sistema hace un match con ese cliente que se está cargando en el sistema y está haciendo match con las listas, entonces el oficial de cumplimiento tiene que analizar eso y tiene que ver si es la misma persona o es un homónimo. Entonces, todo eso, todo lo que se captura en el sistema, le va a ayudar al oficial de cumplimiento para hacer un posible descarte. Y si no colocamos correctamente el RFC o no le ponemos la homoclave, el oficial de cumplimiento se va a empezar a quedar sin elementos para poder hacer esos descartes. ¿Qué pasa con el cotejo de los documentos? Todos los documentos que nosotros tenemos en originales, que podemos hacer esa validación de esa IFE o de esa INE, tienen que venir cotejados contra su original y poner en el expediente que estamos cotejándolos, que lo estamos viendo. Tenemos que tener la leyenda de cotejado contra su original, decir quién fue el que lo cotejó, porque muchas veces en las empresas hay una rotación grande del área de promoción. Entonces, en ese momento, ¿quién tuvo a la vista ese documento? Porque si en algún momento viene la unidad de inteligencia financiera y resulta que Pedrito Fernández estaba lavando dinero y nunca se colocó que se cotejó contra su original o este documento traía tachaduras o enmendaduras, entonces necesitamos que esa persona nos responda, que esa persona nos diga por qué se aceptó ese documento así o qué fue lo que sucedió en ese momento. ¿Cómo es que validó que no era un documento apócrifo si tenía una tachadura, una enmendadura? Entonces, hay que colocar en el cotejo de los documentos, cotejado contra su original, quién lo cotejó, la firma y la fecha. Eso también nos va a permitir saber cuándo fue que llegó este cliente o este usuario. Me comentaban en algunos cursos o también cuando hemos sido parte de sus auditorías, ¿qué pasa con esos documentos que no tienen un original? Que yo bajé de mi pago de Netflix o que yo bajé de internet, entonces son copias, ¿no? No podemos cotejarlos contra un original, pero podemos colocar ahí que se identificó que es una copia y no tiene un original. Pero debemos de cotejar, debemos de señalarlo en el documento, debemos de poner el nombre, la fecha, la firma y la leyenda de que no tiene ese original. Eso también le ayudará a la autoridad a conocer ese documento, saber que no tiene un original. Documentación vigente. También, si nosotros como mesa de control o como el área legal, si nosotros no aceleramos nuestros procesos, entonces podríamos detener los procesos del área de promoción, porque la disposición dice que tiene que tener 3 meses de vigencia. Entonces, que no tenga, perdón, mayor a 3 meses de vigencia. Entonces, si él lo está aceptando y ya está un mes de que ya no sea válido, entonces las demás áreas tienen que acelerar esos procesos para que la documentación esté vigente.
Integración de expedientes de forma previa o simultánea al inicio de la relación comercial. Muchas veces nosotros sugerimos, tienes que tener el expediente completo, tienes que recabarlo completo para que puedas continuar con tus procesos. Pero ¿qué pasa si en ese momento no tiene a la mano su correo electrónico? Es una persona adulta y en ese momento no se acuerda de su correo. Es un dato con el que podemos seguir avanzando en nuestro proceso. Pero ¿qué pasa si no trae su INE o su IFE? Pues ahí es un documento con el cual no podemos continuar con nuestro proceso porque no tendríamos con qué hacer ese contrato, con qué validar su CURP, con qué validar su fecha de nacimiento. Conservación del expediente por un periodo no menor a 10 años. Lo que comentábamos acerca de la unidad de inteligencia financiera, en donde tenemos que ayudarla con esta documentación, que la tenemos que ir conservando durante estos 10 años después de que se haya cerrado el contrato con este cliente. En estos procesos que ya vimos que hace el área de promoción o el área de ventas para poder identificar a nuestros clientes de forma correcta, podrían existir entonces las deficiencias al no seguir los aspectos claves que acabamos de ver, al no cotejar los documentos, al no recabarlos de forma correcta, a no tener una calidad en la información que estamos recabando. Y cuando vemos, ya llega nuestra auditoría anual, nuestro auditor interno o hasta la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y cuando no se están siguiendo esos procesos de forma adecuada, entonces hay una continuidad de incumplimientos que llegan hasta las multas. Y podemos verlo aquí entonces en este diagrama de flujo, en donde vamos a ver que esa área de promoción tiene incumplimientos en el seguimiento de políticas y procedimientos. Y entonces nuestra área de auditoría interna o nuestro auditor externo llega a realizar nuestra auditoría y encuentra hallazgos, observaciones o recomendaciones en esa identificación de nuestros clientes, en esos expedientes, en esas búsquedas de listas que no se hicieron. Y entonces, si no hay un seguimiento a estos hallazgos del auditor, ¿qué es lo que va a suceder? Que puede venir la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo vemos aquí entonces en las visitas por parte de la autoridad. Y si la autoridad viene a revisar esos expedientes que no están completos, esa revisión de listas que no se hizo, entonces va a proceder a emitir un oficio de sanción posiblemente y el oficial de cumplimiento va a tener que intervenir con la contestación de estos oficios. Como pueden ir viendo, vamos a ir generando costos porque necesita intervenir otras áreas, porque necesitamos que haya un tiempo para la auditoría, luego en lo que viene la autoridad, entonces necesitamos darle tiempo a la autoridad para su revisión, pero también así si la autoridad requiere que ahí esté el oficial de cumplimiento, que ahí esté el área de sistemas para enseñarle el sistema automatizado, que esté nuestro representante legal, todo eso se convierte en costos. Luego en la contestación del área de prevención de lavado de dinero, no solamente es un costo adicional, sino que también es trabajo que el oficial tiene que contestar estos oficios e ir viendo cuáles fueron los incumplimientos que está señalando la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya que les da un tiempo de respuesta, por lo general son 10 días hábiles, para contestar estos oficios. Cuando el oficial de cumplimiento hace la contestación de los oficios, los pasa a la Comisión Nacional de Bancaria de Valores y puede existir una posible multa o sanción en caso de que no se haya desvirtuado el incumplimiento. Y pues esto genera a la alta dirección el pago de multas. Y es lo que decíamos en un inicio. Ya todo el proceso que hizo el área de promoción, ya todas las áreas que ya intervinieron, mesa de control, legal, finanzas, todos con su trabajo para que en algún incumplimiento al proceso
En un minuto ya se conecta nuevamente la maestra Berenice. Gracias. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Ok. Deshabilitar la cámara para que no se esté interrumpiendo la señal. Entonces les comentaba que el auditor, cuando llega a hacer esos hallazgos, si nosotros le damos un seguimiento a nuestros hallazgos, el área de prevención de lavado de dinero va a tener que elaborar y desarrollar las actividades para completar el programa de acciones correctivas, que ya es una de las actividades que viene haciendo el oficial de cumplimiento, que están marcadas en nuestras disposiciones, que es darle seguimiento a la auditoría, a esos hallazgos. Entonces, ahí es una actividad que ya está contemplada. En esta elaboración y desarrollo de las actividades, si hacemos este programa de acciones correctivas, el Comité de Comunicación y Control va a poder intervenir en el seguimiento al programa de acciones correctivas y de ahí vamos a poder pasarlo para la siguiente auditoría para una verificación del cumplimiento. Entonces, así como pueden ver, ahí ya no tenemos que intervenir nuevamente a contestación de oficios, ya no hay una posible multasanción, ya no tenemos una visita por parte de la autoridad. Entonces, en este flujo que va corrido, vamos a poder ir desarrollando nuestras actividades normales en el área de cumplimiento, porque desde el área de promoción se hizo de forma correcta. Muchas veces dejamos al lado a nuestra área de recursos humanos, nuestra área de selección de talento para el tema de prevención de lavado de dinero. Yo nunca había escuchado hasta hace una semana que llegué a hacer una auditoría y nos comentaban que el área de recursos humanos no había sido capacitada porque les habían comentado que no era necesario. Entonces, el área de recursos humanos es una de las áreas claves en la materia porque ustedes recordarán que tenemos que mandar un reporte de operaciones internas preocupantes. Entonces, para poder hacer un análisis de ese empleado, para poder ver si vamos a hacer ese reporte o no, para poder ver si es sospechoso o no, pues necesitamos un expediente debidamente armado. Y por eso tenemos aquí en nuestro diagrama de recursos humanos, selección de personal. Esta área va a ser una compilación de los datos y documentos de nuestro colaborador y nuestra alta dirección va a ser una aprobación de la contratación. Nuevamente aquí vemos un flujo que corre de forma adecuada. Y tenemos aquí en la firma de contratos y convenios por parte del área legal. Luego, ya que se tiene armado hasta allí nuestro expediente, nuestro área de recursos humanos hace un intercambio de información para el pago de la nómina de este nuevo colaborador. Y entonces entra aquí nuestra área de finanzas con el registro de pago de nómina y prestaciones. Y después así hay un intercambio de información para la logística de los distintos cursos de inducción y en este caso el curso de prevención de lavado de dinero. Entonces nuestro oficial de cumplimiento lleva a cabo la logística con la elaboración de la constancia que va a dar, de los exámenes que va a impartir, de la presentación que les va a mostrar. O también podría ser que se contrate a alguien externo para que realice esta capacitación. Hay una revisión anual de los expedientes o el envío de los reportes que va a hacer nuestro oficial de cumplimiento y este análisis de la información que hace el oficial de cumplimiento en caso de que exista una operación interna preocupante va a ser porque podemos realizarla porque tenemos ese expediente debidamente integrado. Entonces, vamos a poder mandar
en caso de ser necesario, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores este reporte de operaciones internas preocupantes en el periodo que tenemos, sin exceder esos 60 días naturales de nuestro análisis, y después de que se hizo, 3 días siguientes para el envío a la comisión. Entonces el oficial va a poder estar en tiempo y en forma realizando este envío porque contamos con esa documentación completa. Si nosotros tenemos en la parte de selección del personal la adopción del proceso de selección del personal y lo tenemos con una posible alerta, nosotros como auditores y como asesores les recomendamos que el área de prevención del lavado de dinero intervenga y dentro del manual de cumplimiento o dentro también del manual de selección de talento, se incorpore la política también de revisar en las listas a los colaboradores. ¿Para qué? ¿Con cuál fin? Para disminuir nuestros grados de riesgo, porque pudiera ser que esta persona entre a nuestra entidad para conocer nuestras alertas, para poder intercambiar información con la delincuencia organizada, porque es un familiar de un político y le quiere decir que en esa SOFOM puede meter el dinero, puede empezar a lavar el dinero del gobierno. Entonces, para poder disminuir esa clase de riesgos, nosotros les decimos que también a sus colaboradores los filtren a través de las listas negras y manden esa información para el expediente del área de recursos humanos. Si existe alguna alerta, si existe que este colaborador está siendo investigado por la Interpol, entonces el área de prevención de lavado de dinero va a hacer la averiguación del caso y va a mandar toda esta información a la alta dirección para que haya un análisis del caso y una toma de decisión. Porque podríamos aceptarlo en nuestra empresa si es familiar de un político, pues sí, no tiene nada de malo, pero si en algún momento hay algún reporte de una operación interna preocupante, entonces en ese momento vamos a poder tener el expediente que era familiar de ese político y entonces vamos a poder ir más allá en nuestra investigación. ¿Qué pasa si no hay alertas, si no está en ninguna de las listas? Entonces, la alta dirección hace una aprobación de la contratación basada en la afirmación del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro manual de cumplimiento, y si tenemos un manual de selección de talento, se debe de establecer que tenemos como área de recursos humanos la obligación de ver la calidad técnica, la experiencia necesaria y la honorabilidad de nuestro colaborador. Entonces, si todo ese proceso ya lo hizo recursos humanos, entonces la alta dirección lo toma y hace la aprobación de la contratación basado en esa afirmación, en ese trabajo que ya hizo RH. Recursos humanos tiene que ver estos 3 puntos acerca de la honorabilidad, de si tiene antecedentes penales, a través de su CV, a través de las referencias personales, a través de las referencias de trabajo. Todo esto nos va a dar una pauta para conocer que ese colaborador tiene experiencia, honorabilidad y calidad en su trabajo. Luego así, esta alta dirección pasa la información al área legal, a la firma del contrato y el convenio. Aquí no olvidemos el convenio de confidencialidad y el escrito de declaración del empleado, en donde indica que no ha sido sentenciado por delitos patrimoniales, que puede ejercer el comercio. Y la parte del convenio de confidencialidad, porque estamos manejando información sensible de nuestros clientes. Y también así muchas veces dejan al descubierto este convenio de confidencialidad para nuestra área de sistemas,
Recuerden que cuando el oficial de cumplimiento intercambia las listas con nuestra área de sistemas, se solicita su apoyo para que se carguen al sistema de forma masiva. Este colaborador del área de sistemas obtiene esa información que es confidencial, como es la lista de personas bloqueadas, que solamente las obtiene el oficial de cumplimiento a través del portal del sitio. Entonces, es importante que el oficial se respalde con este convenio de confidencialidad y haga que el área legal lo haga que se firme. Luego así hay un intercambio de información para el pago de nómina, cuenta del colaborador, un registro del pago de nómina y prestaciones por el área de finanzas. Hay un intercambio de información para la logística de los cursos de inducción y entonces tenemos aquí al oficial de cumplimiento llevando a cabo esos cursos y en caso de ser necesario esos avisos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si van teniendo alguna duda, por favor, colóquenla en el chat. En un momento las estaremos contestando. Para el área legal como área clave en el desarrollo de sus actividades, vamos a poder ver que muchas veces tenemos algunos casos en donde nuestra área legal realiza sus actividades sin informar al área de prevención de lavado de dinero. Entonces, por ejemplo, en este flujo vamos a tener a la área de administración, al consejo de administración, en donde quieren realizar una venta de acciones o dar poderes. Entonces, consejo de administración, pues no es parte de nuestras áreas claves dentro de nuestra entidad, ¿no? Entonces, es un órgano, pero la que debe de intervenir, la que debe de ayudar al oficial de cumplimiento, en este caso, con el intercambio de información, sería nuestra área legal. Entonces, este consejo de administración hace la elaboración del informe corporativo, las sesiones del consejo, y entonces el área legal aquí interviene en las asambleas para poder llevar a cabo la resolución y acuerdos tomados y llevarlos a protocolizar ante el notario, pero no sin dejar a un lado al área de prevención del lavado de dinero, porque debe de conocer esta área legal que nosotros tenemos ciertos tiempos para llevarlos a cabo. Entonces, si vamos a hacer esa venta de acciones, si vamos a darle nuevos poderes, entonces tenemos que dárselo a conocer al oficial de cumplimiento para que cuando se haga la asamblea ordinaria o extraordinaria, te empiecen a correr ahí los días que tiene el oficial, los 10 días que tiene el oficial para poder darle a la información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y cuando hay una transmisión de acciones y ya se registró en el RPP, en el libro de acciones, entonces darla a conocer al oficial de cumplimiento porque ahí empiezan a correr sus 3 días. Y con esto muchas veces podemos ver que si no se pasa esta información al oficial de cumplimiento, se podría recaer en una multa que podría ir de 2,000 a 30,000 UMAS. La UMA está en 96.22, que podría ser entonces de 192,440 pesos a 92,886,600 pesos. Entonces, antes de eso, el oficial de cumplimiento en sus capacitaciones haga énfasis al área legal de que cuando se haga algún cambio, cuando se quiera hacer un aumento de capital, cuando se quiera tener nuevos poderes, cuando se incluya a un director general en las entidades, se le debe de hacer de su conocimiento para que empiecen a correr ahí los días. Hemos visto en las auditorías que se esperan hasta la protocolización del acta para darle el conocimiento al oficial, pero recuerden que la disposición dice, para el caso de las personas que ejercen el control,
10 días hábiles a partir de que se dé a conocer a la administración de la entidad, o sea, el consejo de administración o al administrador único. Entonces, cuando se está haciendo la asamblea, ahí se está dando a conocer al consejo de administración. Entonces ya empezó a correr mi tiempo. Para que nosotros podamos mandar esta información de las personas que ejercen el control, es información sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control en la entidad, así como de cualquier cambio de dichas personas. Tenemos 10 días hábiles siguientes a que los accionistas o socios respectivos comuniquen esta situación a la persona que se encuentra a cargo de la administración de la entidad. Y nosotros vamos a mandar el tipo de persona, si es una persona física o moral, nombre completo, nacionalidad, RFC CURP, cargo en la sociedad y fecha en que los accionistas o socios informaron a la administración de la sociedad. Y podemos ejercer el control a través de que tenemos arriba de del 25% de las acciones, arriba del 50% de nuestras acciones, que somos los directores de las empresas o que tenemos poderes para ejercer este control. Basta con la transmisión de las acciones, informar la relación al día de todos los accionistas que encuentren con más del 2% de las acciones del capital social pagado, o en caso de realizarse alguna modificación a dicho capital por más del 2%. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que se haya inscrito en el registro respectivo la transmisión de este más de 2% del capital social pagado. Y vamos a mandar el tipo de persona, el nombre completo de denominación, RFC, CURP, fecha de registro en el libro de acciones, porcentaje de tenencia accionaria y que si esta persona es un transmisor o un receptor de esas acciones. Hasta aquí vamos a dejar este webinar de efectos de las actividades de PLD en las áreas claves de la entidad financiera. Si tienen alguna duda, la podemos comentar. Si ustedes pueden levantar. Perdón, Dai. No te preocupes, Pau. ¿Hay alguien que guste levantar la mano para que activemos su micrófono y haga una pregunta? Creo que no, Luz. Ok, de acuerdo. Muchas gracias a todos por su participación, por estar en este webinar. Cualquier duda, dejamos aquí nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias. Luz, agradecemos a la maestra Luz Berenice. Sí, adelante, Pau. Perdón, Dai. Tenemos una pregunta, una manita levantada por parte de Aldo Velasco. Voy a permitir el micrófono un segundito. Listo, ya podría habilitar su micrófono. Aldo, ¿nos escuchas? No, no sabemos si. Igual a todos los socios que se inscribieron, sí nos escucha. Ya está habilitado tu micrófono, Aldo, solo tienes que activarlo. En la parte de arriba
no sé si estés en una computadora o en algún celular, en la parte de abajo está el micrófono y ya está para que lo puedas activar. O si gustas escribir tu pregunta en el chat para que podamos contestarla. Yo creo que ya la puso en el chat. Quería preguntar sobre la firma digital en el caso de la identificación. Ajá, pero ¿cuál sería la pregunta en específico, Aldo? Si se puede utilizar. Sí, pregunta si puede usarse y cuáles son los criterios que aplican. Ah, ok. Sí, la firma digital sí está autorizada para firmar esos contratos. Me parece que hace 2 años el Senado la aprobó y el cumplimiento de los requisitos, por ejemplo, para esta utilización de la firma. En el Código de Comercio los puedes encontrar, las autorizaciones que tiene la ley para poder utilizar la firma, para poder avalar estos contratos y que sean utilizados en algún momento en los tribunales. Entonces, ahí en el Código de Comercio lo puedes encontrar y también en el Código Civil Federal también impulsa la utilización de esta firma digital. Menciona aquí cuáles son los criterios que aplican, dado que la disposición pide la constancia de evidencia presencial, ¿cómo podríamos resolverlo? Lo que pasa es que las disposiciones ahí, Aldo, mencionan que tenemos que tener contacto con nuestros clientes si es que no estamos utilizando contratos no presenciales, los medios digitales para hacer estos créditos, pero tenemos que tener contacto con esos clientes, pero en ningún momento nos evita el poder firmar el contrato a través de esta firma digital. Entonces, lo pudiéramos utilizar. Y como te comento, hace 2 años el Senado aprobó que se podrían firmar con estas firmas digitales estos contratos. Entonces, en este momento no recuerdo el artículo del Código de Comercio y del Código Civil Federal, pero te lo podríamos mandar con mucho gusto. Mira, aquí mi equipo me está ayudando con el artículo y dice Código Civil Federal. Se reformaron los artículos 1803 y 1805 y 1811. En esos los puedes encontrar para la validación de esta firma. 1803, 1805 y 1811. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario? Creo que no. Entonces, agradecemos a la maestra Luz Berenice Trujillo Mendieta por su participación en el webinar del día de hoy, así como a los socios que nos acompañaron.
Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo webinar. Gracias, hasta luego. Excelente tarde, hasta luego.